Hoy, a través de juez Sansón, vamos a aprender algunas disciplinas. Primeramente, cuenta que Sansón es nazareo, que significa ser distinguido y entregado a Dios. Vamos a aprender sobre el nazareno. Entre los votos de nazareo, aquí cuentan sobre 3: no beber vino ni sidra, no pasar navalla sobre la cabeza y no tocar a cadáveres. Estos votos significan alejarse del deseo mundano y de las cosas que nos da confusión, y también significa servir a Dios como mi Señor. Y tocar a cadáveres, y no tocar a cadáveres significa despojarse de las obras muertas y vivir como cristiano distinguido. Es decir, ser santo es ser distinguido. Así está escrita en Levítico capítulo 11. Esto es, nosotros nos distinguimos del mundo, y este aspecto es el empiezo de la vida santa hacia Dios. Desde ahora, a través de Sansón, pensaremos sobre Nazareo, que es la imagen de los cristianos, y también pensaremos sobre la vida adecuada de los cristianos y el gran poder, ese poder que nos ha dado el Señor. Primero, Nazareo es la imagen de los cristianos, por tanto tiene que tener una vida distinguida, y esa vida tiene que ser mostrada claramente. En Romanos capítulo 2 habla sobre la conciencia. En la conciencia está escrita todas las cosas que hemos cometido ocultosamente. Por lo tanto, aunque nuestra carne se corrompa, todas las cosas que hemos hecho serán mostradas ante Dios. Es decir, la conciencia buena va hacia Dios, y las salvas tienen una conciencia buena y toda tiene una conciencia clara, por tanto tiene un criterio claro de bien y del mal, y por eso puede llevar una vida adecuada ante la voluntad del Señor. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. 5, versículo 8, leamos juntos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros volvemos a casa después de terminar todo. Los estudiantes volverán a su casa después de estudiar. Por tanto, cuando volvemos a casa, cuando entremos a nuestra habitación estará llena de tinieblas, ¿no? Y cuando encendemos la luz, podremos ver todas las cosas que están desordenadas. Es decir, cuando había tinieblas, estaba oscura, no podíamos ver, pero cuando hay luz podemos ver las cosas que estaban desorganizadas. Igual que esto, a nosotros pasa lo mismo. Antes éramos tinieblas, pero ahora sois la luz. Antes, cuando éramos tinieblas, no sabíamos nada, no sabíamos el pecado, pero cuando nuestra conciencia se ilumine, nosotros no podemos cometer con esta conciencia el pecado. Por tanto, andad como hijos de luz. Vamos a ver Santiago capítulo 2. Creo que esta palabra es muy adecuada. Santiago capítulo 2, versículo 26. Leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando había tinieblas no sabíamos, pero cuando hay luz podemos ver las cosas desorganizadas y tenemos que limpiarlas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el cuerpo hay espíritu, y el cuerpo y el espíritu no se puede separarse. Imaginamos que el espíritu se ha separado del cuerpo, entonces esto significa la muerte. Igual que esto, la fe y la obra no se pueden separar.
Aquí la obra no significa la obra para la salvación, sino después de recibir salvación, uno tiene gracia, quiere dar gracias a Dios y con este corazón trabaja por el Señor. Esto es la obra y esta obra no puede separarse de la fe. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin la obra está muerta. Nosotros con la obra podemos mostrar nuestra fe. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 18-19. Les leo yo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Cuando había tinieblas, aunque hemos tropezado, no sabíamos en qué hemos caído. Sin embargo, después de recibir la salvación, el camino de los justos es nuestro camino y nuestro camino es como la luz, pues al final llegó a una aurora. Igual que esto, los hijos de la luz no serán igual que antes. Después de que haya luz en nuestra vida, desde ese momento nos alejamos del pecado y es una vida correcta de los cristianos. El nazareo que ha sido entregado a Dios y esa vida de Sansón como nazareo ha empezado. Por eso Dios ha dado un poder que es adecuado para hacer la obra de Dios. Lo ha dado a Sansón. Vamos a ver Juez capítulo 13, versículo 24. 24. Les leo. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. 24절. Sansón, cuando ha mostrado el poder de Dios, es cuando el espíritu de Jehová ha sido conmovido. En ese momento el poder de Dios se ha mostrado a través de Sansón. Por eso podemos saber que hay un poder dado por Dios. Aquí podemos pensar que si Nazareo es la imagen de los cristianos, como Dios ha entregado un poder adecuado a Sansón, a nosotros también Dios nos dará un poder adecuado. Y creo que nosotros tenemos que comprender ese poder y a través de ese poder tenemos que vivir una vida que quiere Dios. Segundo de Pedro, capítulo 1. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, leamos juntos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14 está escrito que Dios nos salvó y después utiliza a nosotros que somos salvos para glorificarle. Después de recibir la salvación, nos ha permitido poder llevar una vida que puede glorificar a Dios. Además, ha entregado el poder adecuado para glorificar a Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas. Con ese poder nosotros participaremos en la naturaleza divina y trabajaremos la obra del Señor. Entonces, ¿qué es ese poder que nos derrama Dios? Sansón tenía una fuerza grande, pero ¿qué es el poder que nos da Dios? Primero de Juan capítulo 2, primero de Juan capítulo 2, versículo 25.
Leamos juntos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nos está prometiendo la vida eterna y nos da esa vida eterna. Hebreos capítulo 8. Nos habrá dado muchos poderes, pero entre ellos, especialmente lo que nos ha dado a los salvos, es Hebreos capítulo 8, versículo 10. Leamos otra vez. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. El pacto de Dios está puesto en nuestro corazón. Esa palabra que está puesta en nuestro corazón. Esa palabra que está puesto en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que quiere Dios a través de nosotros? Segundo de Corintios capítulo 3. Si leemos desde versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, así está escrito, ¿no? Competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Versículos 2 y 3 leamos juntos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La palabra que Dios ha dicho que va a poner en nuestro corazón es la palabra de Dios, y lo que quiere Dios a través de aceptarnos como su pueblo es ser la carta. Nosotros mismos tenemos que ser la carta hacia las almas perdidas. Dios quiere utilizarnos a través de nuestra obra y nuestra palabra para salvar a las almas perdidas. Realmente, si leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, les leo yo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, nos ha entregado a nosotros la palabra. Es decir, la palabra que ha escrito en nuestro corazón. Esa palabra va a ser la carta, y con esta palabra vamos a evangelizar a las almas perdidas. Y esto es lo que quiere Dios a través de nosotros. Es decir, esto es la predicación. ¿Realmente estamos siendo la carta? ¿Cuán grande es el poder que Dios nos ha dado a nosotros salvos? Este poder es solamente permitido a nosotros los salvos. Si nosotros predicamos esta palabra, las almas se pasan de la muerte a la vida. Nosotros tenemos este evangelio del cielo, tenemos este gran poder, pero ¿realmente estamos trabajando para el Señor siendo la carta? Nosotros, cuando comunicamos con los niños, tenemos que ayudarles para que puedan pensar. Lo que Dios les ha permitido, y también ayudarles para poder vivir como cristianos correctamente. Vamos a volver a los Jueces. Capítulo 15, versículo 15, les leo yo. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Yo, cuando pienso en este versículo, aquí está escrito, con una quijada de asno ha matado a 1000 hombres, y pensé, ¡wow, qué poder! ¿Por qué? Porque para matar a 1000 hombres con una quijada tiene que tener mucha fuerza, ¿verdad? Imaginemos una vez pegar con una quijada si mata a una persona, pero por lo menos tiene que pegarlo más de 1000 veces, ¿verdad?
Además, este arma no ha sido como lanza o espada, sino ha sido una quijada del asno. Con esta quijada del asno, Sansón ha matado a 1000 hombres. Y nosotros realmente estamos llevando una vida para poder ser utilizado por Dios. Que está escrito en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Está escrito que tenemos que vivir, llevar una vida apta para el Evangelio. Es decir, si somos utensilios limpios para que el Señor pueda utilizarnos. Sobre este tema también tenemos que pensarlo. Santiago, capítulo 4. Versículo 8. Leamos otra vez. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarse a Dios significa acompañar a Dios, ¿verdad? Y acompañar a Dios significa, porque como Dios es la palabra, estar siempre cerca de la palabra. Siempre leer la palabra y meditar la palabra y estar preparado para ser utilizado por Dios. Cuando llevamos esta vida, a pesar de que haya muchos utensilios, si somos esos utensilios limpios, podemos ser utilizados para la obra buena del Señor. 많은 그릇이 있음에도 불구하고 귀 있을 그릇, 천 있을 그릇이 있음에도 불구하고 깨끗한 그릇이 되면 ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos preparando para acompañar con Dios? Una quijada de asno desde los mundanos, desde el punto de vista de los mundanos, parece que esa quijada no puede hacer nada. Sin embargo, a través de esta quijada de asno, Dios ha hecho un milagro, como el bastón de Moisés, que ha dividido el Mar Rojo, y luego el bastón de Samgar, que ha llevado la victoria, y luego la piedra de David, que ha matado a Goliat. Igual que esto, lo importante es acercarse a Dios y luego llevar una vida que acompaña a Dios. De esta manera tenemos que siempre preparar para ser utilizado para la buena obra del Señor. Pero una cosa es que después de la victoria, Dios le permitió la sed. Desde nuestro punto de vista, después de hacer la obra de Dios, parece que uno puede estar encantado de la victoria, estar súper contento de la victoria. Sin embargo, Sansón, después de matar a 1000 hombres, en vez de estar en la victoria, contenta de la victoria, está sufriendo por la sed. Capítulo 15, versículo 18 les leo yo. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. En vez de disfrutar de la victoria, está muriendo por la sed. Viendo esto, podemos saber que Dios es el que da la fuerza de la victoria, y Dios es el que da el amor, y después el que da la sed es también el amor de Dios. Lo que odia a Dios es la arrogancia, ¿verdad? Si uno está disfrutando de la victoria, esto limitará para hacer la obra de Dios más tarde. Por tanto, Dios humilla a uno con la sed y luego establece a esa persona para poder hacer su trabajo. Con amor siempre Dios permite todo esto. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Les leo yo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco.
Nosotros sabemos que lo que aborrece Dios es la arrogancia. Nosotros a veces estamos contentos y a veces después de predicar a una persona nos viene el sufrimiento. Por eso muchas veces nosotros oramos por esos sufrimientos. No es que la salvación de una alma significa el fin, sino que muchas veces tenemos que sufrir mucho gran dolor porque tenemos que trabajar hasta la vez que esas almas tengan la imagen de Cristo. Es decir, con la sed Dios está quitando nuestra arrogancia. Esto es el amor de Dios, porque la victoria nos trae la arrogancia fácilmente. Y esta sed está quitando esta arrogancia. Nosotros podemos sentir el amor de Dios a través de su sufrimiento. Por ejemplo, cuando nosotros hemos recibido salvación, nosotros hemos recibido la salvación cuando éramos humillados. Si escuchamos el testimonio de los hermanos, la mayoría de ellos ha recibido la salvación cuando estaba en dificultad. Es decir, cuando estamos humillados, nosotros podemos recibir la salvación. Salmo capítulo 116. Salmo 116, versículo 6. Leamos juntos. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Estaba yo postrado y me salvó. Cuando yo tengo la dificultad y he recibido salvación, entonces esa situación dificultosa ha sido la mano de Dios. Dios me ha humillado para salvarme, por eso esta situación me cambia como las gracias. ¿Por qué tengo que sufrir esas aflicciones? Esto pasa después de recibir la salvación también. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento después de recibir la salvación? Como dije antes, Dios quiere ser glorificado a través de los salvos. Para esto Dios permite todos los poderes y luego ha permitido para que podamos llevar una vida valiosa. Y viviendo esta vida nosotros tenemos dificultades. Esas dificultades están relacionadas con los galardones que recibiremos. Para que recibamos la gloria, para que recibamos los galardones, Dios nos permite el sufrimiento. Aquí podemos encontrar el amor de Dios. Primero de Pedro, capítulo 5. Versículo 10. Leamos juntos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Es decir, Él mismo hace todo esto. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, realmente, para que nosotros seamos glorificados, para que recibamos esa gloria, Dios nos permite esos sufrimientos. Para que nosotros seamos salvos, Dios nos ha humillado. Igual que esto, para que nosotros recibamos la gloria, Dios nos permite el sufrimiento. Segundo de Corintios, capítulo 4. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Leamos juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria. La voluntad de Dios está clara, ¿verdad? Dios, para que nosotros lleguemos a la gloria, nos permite la leve tribulación momentánea. Romanos capítulo 8, versículo 18. Es una palabra parecida, ¿verdad? Leamos otra vez. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
aunque estáis en sufrimientos ahora mismo, pero eso no se puede comparar con la gloria venidera. Si tenemos obstáculos que es difícil de aguantar, tenemos que pasar esos obstáculos, pero queremos volver atrás. Pero cuando pasamos estos obstáculos, si esos obstáculos han sido muy difíciles, nosotros tenemos más nivel. Esto no es el nivel de arrogancia, ¿verdad? Es el nivel de la vida cristiana. Cuando el obstáculo es más grande, nosotros podemos acercarnos más a Dios. Es decir, nosotros somos humillados. Cuando somos humillados, hemos recibido salvación, igual que esto, cuando hay tribulación. Eso también ha sido permitido por Dios para que nosotros podamos recibir la gloria. Nosotros tenemos que comprender esto y tenemos que aceptar esta tribulación como el amor de Dios y tenemos que dar las gracias a Dios. Cuando vemos a Sansón que sale en Jueces, aparece con Dalila muchas veces y Sansón ha caído en las tentaciones. Igual que nosotros también podemos ver nuestro aspecto que cae fácilmente en las tentaciones. Sobre todo los estudiantes están viviendo en una época más fácil de ser tentado. Hay muchas tentaciones en este mundo. Es diferente que nuestra época. Por eso está viviendo más difícilmente en este mundo. Si nosotros también hubiéramos vivido en este tipo de mundo, habríamos sido tentados más fácilmente. Yo también trabajaba en la escuela, por eso si veo los niños de escuela dominical y los comparo con los niños del mundo, veo nuestro niño como ángeles. Realmente son así, ¿verdad? Nuestros niños necesitarán muchas consolaciones para su vida cristiana. A pesar de ellos, nosotros los enseñamos con la palabra para que ellos puedan predicar la palabra con el poder dado por Dios, siendo cristiano. Tiene que tener esa consolación, esa palabra de consolación. Hebreos capítulo 3, versículo 13. La palabra que conocen muy bien, leamos juntos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, sé que están pasando bastante tiempo para comunicar con los niños, para hablar con ellos, pero es muy importante tener el interés en los niños y comunicar con los niños, porque los niños recibirán mucho ánimo a través de la reunión. Los niños que están caídos en la tentación, en vez de disciplinarles, en vez de regañarles, tiene que consolarles y luego ayudarles para que puedan levantarse otra vez. Cuando vemos a Sansón que ha fracasado, primeramente sus ojos han sido sacados y luego después ha sido atados y luego empezó a moler después de cortar su pelo, ¿verdad? Ser cortado su pelo significa físicamente no tiene ninguna señal de nazareo. Ya es igual que una persona normal. Los cristianos salvos tienen que tener ese aspecto de vivir predicando el Evangelio de Cristo y ser la carta, es decir, la persona que se ha encargado la palabra. Ese aspecto se ha desaparecido. Cuando uno se cae en el pecado, puede ser así. Por eso lo importante es no caerse en la tentación. Ser sacado sus ojos significa que la vista que iba hacia Dios se ha quedado ciega. Pedro, que estaba andando sobre el mar,
podía disfrutarse de ese poder porque estaba viendo a Jesús. Sin embargo, cuando Pedro vio a las olas y a los vientos, se cayó, ¿no? Igual que esto, nosotros cuando perdemos esa vista que iba hacia Dios, nuestra vista se pasaría hacia el mundo. Cuando nuestros ojos son sacados, es decir, son corrompidos, nosotros viviremos igual que las personas que ven las tinieblas. Después, Sansón es atado, ¿no? Primeramente, nosotros éramos esclavos del pecado, ya somos libres y somos esclavos de justicia. Sin embargo, es vivir igual que antes, vivir como esclavos del pecado. Está diciendo lo necio, es el tema de elegir la obediencia. ¿A qué obedecemos? ¿A qué elegimos? Es muy importante. Romanos capítulo 6, versículo 16. Leamos juntos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay que ayudar a los alumnos a que puedan buscar el criterio de decisión en la Biblia, desde por la mañana levantarse pronto o dormir más, siempre lavar la cara o no, ducharse o no, lavar los dientes o no. Vivimos así todos los momentos con la decisión, el hoy. Hay que ayudarles a que puedan llevar una vida obediente en todo esto, reuniéndose con la palabra del ánimo. Depende de a qué obedecemos, puede que seamos el esclavo de pecado o de la justicia. Depende de nuestra elección. Por eso, en vez de aceptar la elección como algo usual, sino que hay que compartir la reunión con ellos para que puedas saber en dónde hay que dejar nuestro corazón y quién nos da la palabra del poder. Después, Dios nos hace ver a Sansón que moría en la cárcel. Nosotros que repetimos para siempre sin conclusión, que vivíamos sin ningún sentido ni sabíamos por qué vivimos. Ya nos hemos despojado de esta vida brumosa que andábamos sin saber por dónde ir y ahora sabemos por dónde van nuestros pasos y cuál es lo valioso de nuestra vida y vivimos con la esperanza del cielo. Sabemos esta vida iluminante, pero repetimos el mismo sitio. Nos enseña que estamos viviendo de esta manera. Sin embargo, nosotros no somos los que dan paso atrás, ¿verdad? Nosotros tenemos esa salvación, tenemos esa fe que llega a la salvación del alma. Tenemos que enseñar esto a los niños. Al final, Sansón ora a Dios, ora por última vez. Jueces, capítulo 16. Versículo 28 les leo yo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Por último, en esa situación también pensó en Dios, ¿no? Para hacer la obra de Dios por última vez, no pidió las cosas carnales. Aunque yo muera, trabajar para la obra de Dios. Está haciendo esa oración. Al final, si vemos versículo 30, dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Ora que antes de que muera su carne, quisiera hacer la obra de Dios con todo el corazón. Lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos es, siendo cristiano, nos ha sido encomendado la palabra de poder,
y nos ha sido dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para que podamos participar en la naturaleza divina. Por tanto, primero es importante hacer a los alumnos ser semejantes a la naturaleza de Cristo y después ser como la carta para que pueda ir al mundo y trabajar para la buena obra de Dios. Sin embargo, el estudio también es importante. Es cierto que el estudio es necesario, pero nosotros lo podemos hacerlo realizando la obra que nos ha sido encomendado, ¿no? Es importante hacer a los alumnos comprender en su corazón cuán grande es el poder de la palabra que Dios nos ha encomendado y cuál es la seguridad de esa gracia, porque de esa manera podrán trabajar diligentemente para la obra de Dios en su tiempo y en su situación. Los que están seguros de su salvación y la palabra de los testigos seguros tienen poder para Cristo. Según esta palabra, uno tiene que predicar con la fuerza para que se predique bien. Por tanto, es importante que los alumnos estén orgullosos de ser cristianos y estén seguros y estén concentrados en este tema. Sobre esto tenemos que hablar con los alumnos para que puedan tener esa seguridad y que disfrute de esta vida. Primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Les leo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas que en abundancia para que las disfrutemos. Dice que las disfrutemos. Disfrutar siendo cristiano, es decir, que vuestra vida y vuestro paso son valiosos continuamente, porque vuestra vida va a ser gloria para Dios y porque todo el poder para glorificar a Dios nos ha sido dado. Aunque vivamos un minuto o un segundo, si vivimos para buena obra de Dios, sabremos cuán grande es su galardón. Si pudiéramos ver cuán grande será el galardón que tenemos ahora mismo, los alumnos también se comportarán de una manera diferente, ¿no? Tenemos que enseñar a los niños que tenemos un galardón y el poder de recibirlo nos ha sido dado. Y para disfrutar de ello, tenemos que vivir como cristianos dignamente y disfrutándose de la vida y del poder predicando la palabra. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23-25. Leamos juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando hemos recibido la salvación, la recibimos por la palabra perpetuamente viva. Ahora esa palabra da cambio en nuestra vida y nos ha puesto en nuestro corazón que esta es la palabra del poder. Además, nos ha dado todo el poder para que podamos trabajar como la carta. Este mundo es como la niebla que desaparecerá en nada, es decir, la vida en sí es nada, como la hierba, nuestra carne. Toda la gloria es como la hierba y la flor. La hierba se caerá y la flor se secará. Es decir, se desaparecerá. No hay nada que podamos llevar tras la muerte, las de este mundo. Sin embargo, una cosa, que es la palabra del Señor, si permanece eternamente. Esta palabra es el Evangelio que os ha sido anunciada. Esta palabra sí la llevaremos. El conocimiento sobre Dios, toda buena obra hecha para la obra de Dios va a ser calculada ante Dios. Por tanto, lo que tenemos que agarrar mientras viviendo en este mundo es la palabra. Esa palabra que nos ha salvado, esa palabra salvará a nuestros amigos y va a mostrarse como el poder ante muchas almas perdidas, y nos ha dado el poder de llevar la vida participando en la santidad. Hay que hacer a los niños para que puedan trabajar como la carta y ayudarles a decidir qué escoger, si se quiere en el mundo o no sabiendo que todo lo que hacemos en la verdad será calculado ante Dios, si van a vivir realizando buenas obras en la buena obra de Dios. Hay que ayudarles a elegir y decidir, tener la vida que disfruta, la vida con orgullo y la vida que lleva esta palabra hasta atrás,
la muerte. Para esto hay que vivir meditando esta palabra, predicando esa palabra y al final gozarse cuando estemos ante Dios. Pienso que es importante enseñar que nuestros alumnos sean así a través de la reunión. A través de Sansón podemos tener muchas lecciones, sin embargo, con el deseo de ayudar a los alumnos para que haya cambio en su vida por medio de la reunión, he enfocado palabra en estos puntos. Vamos a orar juntos y terminamos. Dios Padre lleno de amor y gracia abundante, te damos las gracias. Tú nos has puesto la palabra del poder en nuestro corazón y nos has hecho trabajar como tu carta. Ayúdanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir siguiendo esas buenas obras y ayúdanos para que podamos comunicar como con los alumnos bien y que ellos puedan vivir disfrutándose de ser cristianos. Primeramente, establécenos firmemente sobre la palabra y permítenos la palabra de sabiduría para que seamos los profesores preparados de comunicar con los alumnos. También permítenos que podamos reunir con la sabiduría del Espíritu, que es el Espíritu del Señor, en el tiempo permitido. Todo tiempo lo encomendamos en ti. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.